Velad como es digno. Una conferencia basada en la parábola de las 10 vírgenes. Para poder comprender la parábola de las 10 vírgenes es necesario pasar por el capítulo 23 y 24 de Mateo. Entonces tendremos una idea acerca de lo que significa la parábola. Voy a hacer un resumen ligeramente sobre estos dos capítulos. En el capítulo 23 de Mateo, del 13 al 29, Jesús les abre el telón del propio escenario de los fariseos y escribas y los deja parados sobre sus propios pies, a la intemperie, y los confronta cara a cara y los llama por su nombre: hipócritas, caudillos sucios, sepulcros blanqueados, generación de víboras. ¿Sí? Los mandó a arrepentirse. En Lucas 13:5, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Luego los manda al diablo. En Juan 8:44, ustedes no son más que hijos del diablo. Les dice hasta de lo que van a morir. En Lucas 21:24 dice: ustedes van a ser muertos a filo de espada y andarán deambulando por el mundo. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Sí, y por último los manda al infierno. En Mateo 23:33, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Hizo obsoleto el concepto doctrinal farisaico y estableció su propia doctrina. Sí, Marcos 1:15. El tiempo es llegado. El tiempo es llegado. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Sí, es en el Evangelio el que nosotros podemos ser salvos, no por la religión. No, si alguien se cree religioso y no refrena su vida, el tal vive una religión falsa. La verdadera religión es guardarse sin mancha en este mundo. Es el Evangelio que nos va a salvar. 1 Corintios 15:1 dice: este Evangelio que habéis escuchado, si lo ponéis en práctica, sois salvos. De lo contrario, habéis creído de balde. Quiero que sepan que a estos fariseos y a estos escribas se les cayó el sistema, se les borraron las carpetas de la obediencia y dejaron de ser un ícono en el reino de los cielos. Por supuesto que ellos sabían lo que estaban haciendo. Sí, aunque todo tenía que tener su cumplimiento según 1 de Pedro 1, del 18 al 20, y otras escrituras más mesiánicas allá 1000 años antes de Cristo, en los Salmos, y otras citas como Hechos 4:25 al 27, de que Jesús tenía que morir. Tenía que ser entregado en manos del confabulado Pilato, de Herodes, de los gentiles, de Israel y de los reyes de la tierra. Salmo 2:1. Así están escritas las cosas, iglesia. Está escrito desde tiempos antísimos. Estaba escrito ya que el Mesías debía de morir. ¿En manos de quién? En manos de Israel. Sí, no fueron los romanos que mataron a Jesús. No, no es el arma la que mata, sino el que está detrás del arma. Los romanos lo mataron, los judíos lo asesinaron a sangre fría. Así están las cosas, iglesia. Por lo que ahora tiene usted una idea en el primer paso de este capítulo 23. Y el Señor los confrontó cara a cara. Sí, y ahora nos confronta a nosotros también. En Mateo 5:20 dice el Señor: si vuestra justicia, si vuestra conducta, quiere decir, no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, tampoco entraréis al reino de los cielos. Ahora pasemos al capítulo 24 de Mateo, donde habla versos 6 al 8. Jesús habló acerca de guerras y de terremotos. Habló de hambres y de falsos cristos. Y también habló de pestes. Esas pestes que a lo largo de la historia universal han venido vertiginosamente hasta el día de hoy. Bendito sea el Señor. Las mal llamadas pandemias,
son las más grandes asesinas del mundo. Les hablo de virus y les hablo de bacterias. Son gérmenes patógenos que hay que observarlos bajo un aparato ultramicroscópico para poderlos ver a una medida de 500 veces más grande que verlos tal y como son. Son virus, son bacterias, son moléculas y seres vivos muy insignificantísimos, pero que tienen en jaque mate a la humanidad. ¿Sabes? Esa palabra significa desasosiego. Así está en este momento la humanidad. Estos virus y estas bacterias tan ultramicroscópicas que son, pero que tienen al mundo, bueno, en jaque, ¿verdad? Sí, les hablaré ligeramente acerca de algunas pandemias que han ocurrido últimamente o a lo largo de la historia, por lo menos unas poquitas más. Ya que gracias a Dios por las vacunas que han descubierto los hombres, ahora estas pandemias pasadas ya no son una amenaza al mundo. Estuvo, bueno, una de las pestes, la peste negra, que produjo 50 millones de muertos. Esto ocurrió en el siglo XIV. En Europa, en ese tiempo habían 80 millones de personas. Murieron 50 millones y quedaron solamente 30 millones solamente en Europa. Está la gripe española, que mató a 100 millones de personas hace 100 años. Esto ocurrió en 1918 a 1920. En 2 años, la gripe española acometió contra 100 millones de personas. Está también otra de las pestes llamada sarampión, que mató 200 millones de personas. La viruela también es otra que causó la muerte de 300 millones de personas. Ahora tenemos una peste actual, que es la mal llamada pandemia del coronavirus. 13 millones de contagiados, 600.000 personas muertas y hasta 230.000 personas contagiadas en un mismo día. ¿Le parece poco? Les pongo un ejemplo nomás que en América Latina, el país de más casos, proporcionalmente hablando, de contaminación es Panamá. Lleva 50.000 infectocontagiados y casi 1.000 muertos, si no un poquito más, y hasta cerca de 1.000 personas contagiadas por día. Ahora regreso a la parábola otra vez, después de darle una ligera reseña histórica bíblica acerca de estos 2 capítulos. Ahora usted quizás podrá comprender cuál es el verdadero significado de las 10 vírgenes. El verdadero significado, su propósito que tiene esta parábola. Bendito Dios. La necesidad urgente e imperial de estar preparados con Dios para el encuentro con el Mesías. Les hablo del pueblo de Israel, porque las 10 parábolas también representan a Israel. Sí, y les advierte la necesidad imperial de estar en la debida relación con Dios. Amós 4:12, prepárate para el encuentro con tu Dios. Bendito sea Dios. Ahora, en el capítulo 25, verso 1 al 4 de Mateo, dice, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes, 5 de ellas imprudentes. 5 de ellas llevaron aceite, pero las otras 5 llevaron lámparas, pero no llevaron consigo aceite. ¿Sabías que estos primeros 4 versículos de la Biblia representan un cuadro clínico definido como para identificar a Israel y también a la iglesia, que representan esta parábola? Igualdad en las 10 vírgenes. Todas eran vírgenes. Todas fueron invitadas a una boda. Todas se pusieron en camino. Todas durmieron. Todas velaron. Y todas llevaban lámparas. Y también todas llevaban aceite. Unas más, otras menos. Esto es interesante. Hablándolo así, hablemos de Israel por un momento. Israel, externamente hablando, sacrificios, holocaustos, ofrendas de paz, ofrendas mecidas, ofrendas quemadas, ofrendas por la expiación, el sábado, los diezmos, sacrificar el cordero,
fiestas anuales religiosas, etcétera. Todo, exteriormente hablando, lo practicaron, pero interiormente hablando, eran un caso cerrado. Israel estaba en problemas con Dios, no solamente en ese tiempo que llegó Jesús. Desde tiempos antiquísimos, Israel siempre se comportó como un impío. La idea está ahora en Mateo 23, versículo 14, cuando les grita públicamente y les dice: ustedes que le roban a las viudas las cosas que tienen y luego van al templo a hacer largas oraciones, por esto vais a recibir mayor condenación. Mateo 23, versículo 27, dice: ustedes son semejantes a sepulcros blanqueados, que la verdad por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de inmundicia. De inmundicia. Así como suena, iglesia, ellos eran esa inmundicia. Y en el capítulo, bueno, le llama sepulcros blanqueados. Era prohibido por parte de Dios tocar un sepulcro, porque representaba la muerte, representaba el pecado. La muerte es el salario del pecado. El salario del pecado es la muerte. Y por eso Jesús los identifica como sepulcros, por dentro o por fuera irreprensibles, pero por dentro eran una desgracia. Espiritualmente hablando, estaban que eran de hedor nauseabundo. Y por eso Jesús les da a entender: tocarlos a ustedes es tocar la muerte, tocarlos a ustedes es tocar el pecado, tocar a ustedes es tocar la inmundicia. Y por eso Cristo los manda al infierno. Inmediatamente dice la palabra de Mateo 23, 33. ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Eso es fuerte, iglesia. Bendito Dios. Y el Señor nos confronta a nosotros también en Mateo 5, versículo 20. Y si ustedes no se comportan mejor o mayormente, no se comportan mejor que los fariseos y que los escribas, pues también ustedes no podrán entrar al reino de los cielos. Sentencias muy fuertes, y Dios no tiene un plan B. Dios tiene un plan A nada más, y lo que Él dice lo pone en práctica, porque Dios no es hombre para que esté allí de ambivalente, a veces arriba y a veces abajo. Dios es uno, y una es su palabra también, y no volverá vacía, sino que hará lo que Dios ordena. Alabado sea el nombre de Dios. Espero que esta palabra les esté llegando al corazón y puedan ponerla en práctica al menos las demandas, las exigencias, las órdenes que habla Dios a través de esta parábola: que no hay que dormir, porque el que duerme es como que si estuviera muerto. No está en nada. Qué vergüenza. Bendito sea Dios. Igualdad en las 10 vírgenes. Igualdad en el pueblo de Israel. Todos hacían sacrificios, todos iban al templo y guardaban el sábado, etcétera. Todos lo hacían, pero interiormente eran un caso cerrado. Es así como la Biblia nos da a entender. Pero hablemos ahora de lo que es, pues, la iglesia. La iglesia, exteriormente hablando: oración, ayuno, vigilias, financiar la obra local, leer la palabra y el evangelismo, etcétera. Todo esto lo practica la iglesia. Todos hacemos lo mismo. Vamos al culto, cantamos, oramos y etcétera. Todo esto lo hacemos exteriormente. Nos parecemos en este caso a las vírgenes, de todo un poco, ¿ve? Pero interiormente la iglesia ha estado viviendo un estilo de vida religioso a su manera. Usted puede ver Isaías 4, versículo 1, y se va a dar cuenta que allá hay una analogía que yo la puedo comparar con la iglesia actual. Y en Apocalipsis 3, verso 15, habla de la iglesia de la Odisea. El Señor Jesucristo la dejó de último para compararla con la iglesia actual. Usted puede leer la parte de Apocalipsis 3, donde habla de la iglesia de la Odisea, y se va a dar cuenta que es un cuadro clínico definido a la iglesia actual. Estamos en problemas, iglesia. Si Cristo viniera hoy, ¿cuántos millones de gentes podrían alzar vuelo? Es la pregunta misterio celeste. Solamente Dios lo sabe, nada más. Bendito Dios. Sí, hoy se vive una vida religiosa. Y alguien me dijo que la prostitución de la iglesia es la religiosidad. Y nos puede llevar esta cita a ver, a Éxodo 32, del 1 al 6. Nos habla de la prostitución que vivió Israel en el desierto. Se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Una palabra que en griego significa
prostituirse. Pecado. Hoy por hoy, mucha gente cultera, mucha gente de consumismo religioso, de mucha bulla religiosa. Una iglesia que en lugar de ser transparente es más plástica que transparente. Permítame decir esto no para juzgar a nadie. He visitado muchos países y me doy cuenta que aquí, allá y en todas partes ocurre lo mismo. Sí, manosean el culto, robotizan el culto como que si el Espíritu Santo fuera un robot. Estas cosas se dan en la iglesia ahorita con esa psicología humanística que vive la iglesia, y cuando le hablo de humanístico, le hablo humanística, le hablo de humanidad. Hacen las cosas a su forma, dirigen el culto y terminan dirigiéndolo también, y el Espíritu Santo por allí con deseo de hacer la obra, pero difícilmente no la hace. No hay tiempo para ministrar al final, no hay tiempo para sanar enfermos, no hay tiempo para llamar a los que van a reconciliar, porque son 20, 30, 40, 50 minutos y bájese que la ofrenda está segura. Esto mismo me lo han dicho más de uno, directo e indirectamente. Qué vergüenza tener que hablar de estas cosas, pero lo he dicho por televisión y también por la radio. De estas cosas que dan vergüenza. Una iglesia muy, muy, muy humanística. Bendito sea Dios, el Señor nos ayude. En Amós 5, ¿con qué necesidad tiene que Dios hablar lo que está escrito en Amós 5 del 21 al 24? Bueno, esto también tiene que ver con lo de hoy también. Estoy cansado de vuestras reuniones espirituales. Aparte de mí la multitud de tus cantares y de vuestros instrumentos. Vayan a cantar a otro lado. Yo lo que quiero es justicia y juicio, que corran delante de mí. Eso sí, que cuesta tanto como arrancarse los dientes sin anestesia. Bendito sea el Señor de la gloria. Cortaré aquí por un momento. Y no me extraña que el Señor Dios del cielo haya permitido esta pandemia para que sea diseminada a lo largo de la humanidad, para advertirle también al mundo de lo que está por pasar también. Ya se habla de tantas cosas acerca de que Jesús viene y que se acerca la gran tribulación, el nuevo orden mundial. Se habla de todas estas cosas ahora mismo. Y la humanidad está como a la defensiva. Sí, y la iglesia está también bastante estremecida por lo que ocurre ahorita. Estamos escondidos. Y por tiempo indefinido, porque da la impresión esta pandemia como que vino para quedarse en el mundo hasta que termine el tiempo de los gentiles, o sea, que ya venga Cristo, nos vamos, y esto en adelante será la peor desgracia que haya vivido la humanidad. Mateo 24, 21 dice: serán tiempos tan difíciles cual nunca en la historia han acontecido ni se repetirán, tal será a la abominación desoladora que acontecerá a lo largo de la humanidad. Y ahora mismo pues la iglesia está ahorita callada, sí, está escondida. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Estamos escondidos y muchos cristianos allí viviendo una vida así también tranquila. No entiendo, pero viendo las cosas como están. ¿Y será que se atienden al santo como las vírgenes imprudentes cuando dijeron, bueno, vamos a dormir? Estas vírgenes son nuestras amigas, somos parientes, somos del barrio. Ellas son pura vida, nos van a ayudar. Una confianza mal puesta no salva a nadie. No obstante, ser conscientes de lo que tenemos que hacer. Y quizás Dios esté utilizando esta pandemia también para que la iglesia despierte de ese sueño de la indiferencia. Ajá. Escuché el testimonio de un hombre llamado Roberto que dice que Dios le reveló el rapto. Y él vio desde el cielo, estando en el cielo, él en el espíritu, dice que vio subiendo una iglesia multitudinaria. Subían y subían y subían millones de almas. Él vio. Y también él vio que en un templo religioso, donde habían 2,000 miembros, así se lo reveló Dios, dice que solamente 80 miembros salieron volando hacia la eternidad. Escuché otro testimonio acerca de un pastor que murió y que llegó hasta la presencia de Dios, y estando allá arriba, Dios o alguien le habló y le dijo:
tú tenías una iglesia de tantos cientos de almas allá abajo en la tierra. Y él muy alegre dijo, sí, Señor, como queriendo creer de que Dios le iba a poner una corona tan grande como la de Pablo, de segunda de Timoteo 4:8. No solamente me espera una corona a mí, sino también a los que han de ser salvos. Pero la voz le responde a este pastor y le dijo, quiero que sepas que de toda esa humanidad creyente que tenías en la iglesia, solamente 23 están en la lista y solamente 23 son salvos y tú no estás en la lista de los salvos. Regresa a ver qué haces. Ese pastor está más comprometido que yo, que muchos de nosotros, que aunque estamos haciendo la obra, aunque sea así poquito, pero lo estamos haciendo. Este hombre, si no se comporta de acuerdo a las palabras que Dios le dijo como última advertencia, pues tendrá que pasar sus vacaciones eternas en el mismo infierno. Con Anás, con Caifás, con Pilato, con Herodes, con el gran Sanedrín y con tantas personas, Dios mío, que en esta vida no supieron vivir la vida. No, Charles Chaplin dijo, la vida es linda si se sabe vivir. Qué bueno, pero así están las cosas, iglesia. Um, Vamos ahora a capítulo 25 de Mateo, versos 5 al 9, hablando de la parábola. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche vino el esposo y el vigía dijo, venid, el esposo viene, salid a recibirle. Ah, dice que las imprudentes arreglaron sus lámparas y al ver que no tenían aceite lo suficiente porque se les terminó, dijeron, danos de vuestro aceite porque el nuestro se acaba. Qué testimonio, Dios mío. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Dos cosas. La una, segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El Señor se ha tardado, pero es por amor a los inconversos. Sí, y se echaron a dormir. Dormir en estos momentos en que el Santo Padre Romano está por inaugurar el nuevo orden mundial, está hablando con altas autoridades políticas del mundo y también con ministros religiosos de todas las denominaciones para hablar de una sola religión. Les hablo de ecumenismo, que es parte del programa del anticristo. Personalidades religiosas y personalidades políticas del mundo para reunirlos en Roma y hablarles acerca de una educación mundial, de paz y de justicia, que todos seamos uno. Si usted no lo sabía, este señor Francisco está para inaugurar en los próximos meses el nuevo orden mundial, preparándole camino a la bestia que nos habla en la palabra de Dios, que es nada más que el anomos, que en griego significa el hombre sin ley. Les hablo del anticristo, del cual ya se habla en Europa. Ya se habla de que el anticristo ya está funcionando aquí en la tierra. No sabemos nada acerca de estas cosas, son reales, pero ya se oye. Y cuando el río suena, usted sabe el resto. ¿Ve? Dormir en estos momentos en que el microchip obligatorio ya está por ser puesto. Desde 1911 hasta el día de hoy han estado confeccionando hasta 1.000 millones de microchips al año para tener los suficientes ya para 7.200 millones de personas que hay sobre la tierra. Ellos cuentan con la iglesia, pero yo no estoy contando con que la iglesia va a ser marcada. En ningún momento. La iglesia estará libre. Nosotros no estamos haciéndole ningún daño a Dios. No estamos provocando la ira como para que se nos venga encima también. La ira de Jehová está sobre los hijos, sobre los desobedientes. Tengo suficiente que hablar acerca de que la iglesia estará presente presente en el espíritu allá y ausente en el cuerpo en esta tierra para los días grandes, que será para los judíos, que será para los gentiles, que será para los creyentes que no logren calificar porque se comportaron como impíos y mayor condenación tendrán. Esto es lo que dice la palabra. Estar durmiendo en estos tiempos en que el microchip va a ser puesto en cualquier momento, iglesia. Dios mío,
No, me parece. No, no. Dormir en estos momentos en que el anticristo y el falso profeta y todos estos que ya, ahora mismo están en acuerdos, están firmando pactos con Israel y con naciones por 7 años, dice la palabra en Daniel 9:27. Dios mío, ¿qué es esto? Es una realidad. No les hablo de algo mitológico, no les hablo de algo hipotético, es real. Estamos en la hora cero. Esta es la hora cero, es la recta final. En cualquier momento no amanecemos, iglesia. Bendito sea Dios. Dormir en este momento en que estamos rodeados, estamos librando una batalla sin precedentes. Estamos librando una batalla sin precedentes, sí, porque en Apocalipsis 12:12 dice, al diablo le queda poco tiempo. Y esta batalla, esta guerra espiritual no se libra sentados, no se libra a brazos cruzados, no se libra tampoco encogidos de hombros, diciendo sálvese quien pueda. Esta batalla infernal hay que librarla con el estómago vacío. Hay que librarla de rodillas, vestidos de cilicio, en santidad, porque dice el Señor que sin santidad nadie me verá. Ahí está, salve el que pueda. Pero está escrito en la palabra así, Dios mío. Momentos muy difíciles, iglesia. Job 36:20. No anheles la noche. No anheles la noche. Levantarse hasta las 10 de la mañana. Oh, qué vergüenza, Dios mío. Proverbios 13 dice, no ames el sueño. No ames el sueño, dice el Señor. Dios mío. También lo dice en 1 Tesalonicenses 5:6. Dice también, no durmamos como los demás, que no tienen esperanza, sino que velemos continuamente hasta que Él venga o nosotros vayamos a Él. Luego en Romanos 13, versículo 11 también dice, ya es hora que despertéis del sueño de la indiferencia, porque vuestra salvación está más cerca que cuando creísteis. Qué importante es esta confesión pública de la palabra. En Job 1, versículo 6 se habla de un hombre llamado Jonás, un hombre que dormía su sueño, no escuchaba los tumbos, no escuchaba el traqueteo del barco, no escuchaba el grito desesperante de los que iban en el barco, que los marineros de acá para allá, viendo a ver cómo se salvaban de la gran tempestad que acontecía, pero Jonás no escuchaba, estaba dormido. El que está dormido es como que está muerto. Y los creyentes que duermen ahora mismo, eso se llama inercia. Es una enfermedad que está matando a millones de creyentes ahora mismo. La inercia, esa situación de que dicen Dios es bueno y Él ha de tener misericordia de mí y dormiré un rato y otro rato y otro rato. Así no funciona la vida espiritual. No, dice Job 1:6, así, listen you my friend, escúchame mi amigo, le dijo el capitán a Jonás que estaba en la bodega del barco. Listen you my friend, escúchame mi amigo. What are you doing here in this place asleep? ¿Y qué estás haciendo aquí, dormilón? Get up and pray to your God for help. Levántate y clama a tu Dios por ayuda. Perhaps I ask. A lo mejor nos salve. ¡Ja! ¡Qué vergüenza! Este hombre estaba durmiendo y con costo escuchó la voz del capitán que le decía, levántate y clama a tu Dios, tal vez nos salve. Él no estaba escuchando los tumbos de la tormenta. Al igual que Jonás también hoy mismo es lo mismo. Es lo mismo. Creyentes que no sienten o no oyen, no escuchan acerca de esos cochebombas, de esas guerras civiles entre naciones también, en las naciones, y esos alborotos, esas muertes prematuras innecesarias que ocurren en la tierra, todo esto, ellos no están en nada. Y el que no apunta a nada pega. Si ellos no se apuntan para vivir un estilo de vida cristiano a la manera que Dios quiere, pues difícilmente podrán entrar al reino de los cielos. Que sigan durmiendo de ese lado. El pecado de las vírgenes no fue dormir. No, no, no. Ellas durmieron. Las prudentes también durmieron. Nosotros podemos estar durmiendo hasta 10, 12 y hasta 15 horas. Pero recordemos la palabra de Cantares 5:2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. La Biblia nos habla en Mateo 25:6, dice que la medianoche llegó.
el esposo. Ellas estaban durmiendo, las prudentes también, y las imprudentes. El problema no está en dormir, no, es una inercia que vive la humanidad ahora cristiana. Esa situación de que no sienten remordimientos de conciencia, el saber de que no están bien y a sabiendas de que se acerca la hora del arrebatamiento de la iglesia. En Lucas 12:35 dice, mantened vuestras lámparas encendidas y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor. Ajá, pero en Job 18:6 también dice, la lámpara del impío se apagará y quedará en tinieblas su casa. Déjame repetir estas palabras porque me está ordenado. En Job 18:6 dice, la lámpara del impío se apagará y su casa quedará en tinieblas. Pero esto no es todo. En Job 18, verso 6, ya, el verso 14, dice, el impío será arrancado de su casa y arrastrado hasta el rey de los espantos. La palabra rey de los espantos significa, es una, pues algo así como una idea que representa al diablo, que representa a la muerte también. Dije Job 18, verso 6, verso 14. En el verso 18 dice, será sacado de la luz artificial y arrojado a las tinieblas de la oscuridad. Y termina diciendo en el mismo capítulo la palabra, verso 21, así se hará con aquel que se olvida de Dios. Su atención, por favor. A la medianoche llegó el esposo. ¿A la medianoche? ¿Llegó de noche? Ajá. Marcos 13, 35 al 37 dice la palabra, velad porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Puede ser que venga al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o al amanecer. Dice, velad para que no se encuentre dormidos. Y lo que a vosotros lo digo, se los digo a todos. Velad. ¿Se da cuenta que la Biblia está clara y que no hay manera de discutir con Dios? No, ya lo verá usted en Romanos 9, versos 19 y 20. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Y en Proverbios 21:30 dice, delante de Jehová no hay sabiduría, no hay inteligencia, no hay nada que valga. No, no, como se dice en latín, Roma locuta causa finita, que significa Roma habló, la discusión terminó. Qué importante, a la medianoche llegó, ¿sí? Si Cristo llega a América a medianoche, seguramente la iglesia toda estará durmiendo. Sí, pero ¿estaremos con el corazón despierto? Cantares 5:2, yo dormía, pero mi corazón velaba. A Jesús hay que esperarlo 24 horas. A Jesús hay que esperarlo con suficiente aceite. Si no hay aceite, la lámpara se apaga y quedaremos en tinieblas. La tercera cosa que quiero que sepan es que las vírgenes imprudentes arreglaron sus lámparas. ¿Arreglar qué? Si la lámpara está ya armada, y si es que hay que prenderla, simplemente se le pone fuego y alumbrará, si es que tiene aceite. Al arreglar las lámparas, es como decimos nosotros, hicieron el papel tonto de arreglar la lámpara, cosa que solo faltaba el fuego para que alumbrara. Eso se llama bulla religiosa. Muchos creyentes que le hacen a la bulla religiosa, al consumismo religioso, personas que solo bulla, 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 y el Espíritu Santo como que está lejos, y ellos al final del culto estarán diciendo, qué bueno que estuvo esto, qué lindo, y lo que menos pensaron es que el Espíritu Santo estuvo ausente. Se los digo con vergüenza, porque esto pasa. Sí, bulla religiosa sin el Espíritu Santo. La cuarta cosa también es que ellas dijeron, por favor, danos de vuestro aceite, porque el nuestro se acaba. Danos de vuestro aceite, porque el nuestro se acaba. Se confiaron en sus amigas. Ellas son buenas, son del barrio. Si nos falta aceite, ellas nos van a dar. Una confianza mal puesta no salva a nadie. Se los dije, sí, se los dije. Una confianza mal puesta no salva a nadie, no obstante ser conscientes de lo que tenemos que hacer. A sabiendas de que no tenían aceite, pero se echaron a dormir. Ay, bendito sea Dios. En el verso 3 de Mateo 25. En el verso 3 dice que llevaron lámparas, pero no llevaron consigo aceite. Ni para el gasto, iglesia. En el verso 9 dice, para que no nos falte a nosotros ni a vosotras, id a comprarlo. Esto dijeron las vírgenes prudentes. Esto quiere decir que las vírgenes prudentes llevaban apenas para el gasto. ¿Se da cuenta que también hay creyentes que tienen aceite nada más para el gasto?
leen la Biblia un rato, oran otro rato, ayunan hasta las 12 del día, etcétera, y con eso se fortalecen y se sustentan mientras pasa la vida. Así no, eso es ser un ratero espiritual. Y eso Dios no lo quiere así. Dice 1 Tesalonicenses 3:10, orando día y noche con insistencia. Y es más, en Gálatas 5:16 también dice, orando en el Espíritu, hasta que el Espíritu Santo diga. Esto no es tan fácil, iglesia. Me he pasado hasta 10 horas de rodillas clamando a Dios a gritos y en silencio. He estado orando por más de 30,000 y resto de horas orando en esta vida, y para que yo pueda echar un demonio en el nombre de Jesucristo, tengo que volver a orar otra vez, tengo que volver a ayunar, porque esas 30,000 horas de ayer me fortalecieron ayer. Ya hoy tengo que llenarme otra vez de Dios para que también pueda el Señor utilizarme para sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios. Esto no es tan fácil, iglesia. Esto es de vida o muerte. El dormir no fue su pecado. No, tampoco eran de mal testimonio. No eran de mal testimonio. No, ellas no eran hechiceras, no eran adúlteras. No, eran jóvenes, vírgenes. Tenían una mente muy sana en aquel tiempo. Sí, no como hoy. La juventud cristiana de hoy me imagino que está muy entretenida con el internet. Una arma de doble filo. Qué peligrosísimo estos tiempos en los cuales Cristo, si Cristo viene, no se va a llevar la gente que pudo haberse llevado hace solo 40 años. No va a llevar mucha gente, iglesia. Agarrémonos el bendito y estemos preparados, porque en cualquier momento no amanecemos, iglesia. Gloria a Dios. Danos de vuestro aceite. No, eso es confiar no sé en quién, porque no tiene importancia, a sabiendas de que tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos, porque la salvación es personal. Sí, pidiendo aceite, pidiendo Espíritu Santo. Ore por mí, por mi enfermedad. Ore por mí, por mis problemas. Ore por mí, por mi hijo que está en las drogas. No, ¿por qué no doblas rodillas y le clamas a Dios a gritos y en silencio que te bendiga y que te resuelva el problema? ¿Por qué tienes que recurrir a medios preventivos para liberarte? No, las vírgenes prudentes llevaban aceite apenas para el gasto. Oiga, y las otras ni para el gasto siquiera. No pudieron entrar. No eran de mal testimonio. Ellas no eran borrachas. Tampoco eran personas de mala vida. Ellas eran con una mente muy sana, muy limpia. Pero se quedaron. Al igual que las vírgenes imprudentes, hay millones de creyentes que son también imprudentes y que no son de mal testimonio. Oran, ayunan, van al culto, leen la Biblia y evangelizan y hasta financian la obra local, pero no hacen las cosas como debe de ser. Ya puedes leer Levíticos 19:5, donde dice, cuando ofrezcas algo al Señor, hazlo de tal manera que sea aceptable. Una persona que vive en adulterio y ora 3 horas por día no le funciona, porque esa oración huele a pecado. Sí, por lo menos sabrá usted que en el capítulo 1 de Malaquías, los judíos llevaban a Jehová Dios animales enfermos. Y Jehová les dice en una forma indirecta, ustedes lo que me están ofreciendo es estiércol de animales. Eso dice la palabra. Y hoy por hoy es muy parecido, iglesia. Si queremos que Dios tome en cuenta nuestras oraciones y nuestras vigilias, etcétera, tenemos que hacerlas de verdad así, sinceramente santos. Sí, la santidad, sin santidad no me veréis, dice el Señor. Y la santidad se demuestra realmente donde no nos vean. Oh, bendito sea Dios. Esto es muy fuerte, pero tengo que decirlo. Muchas personas me han dicho, mira, usted es muy duro para hablar. Y yo les digo, más duro es el diablo, y no le dicen nada. Por eso yo llamo al pecado por su nombre, aunque los cielos se desplomen. Sí, lo hago porque es por el bien de ellos y por el bien mío también, no sea que Dios me pida cuentas también por culpa de ellos. ¡Ja! Me libraré esta vez y llamaré al pecado por su nombre. Bendito sea el Señor Jesucristo, hermano. Alabado sea Dios. Mucha gente que no dan mal testimonio y que ahí se comporta como cristianos, pero se van a quedar. Han dejado a un lado lo más importante, la oración y el ayuno en obediencia. Dije oración y ayuno en obediencia. Sí, bendito Dios. Les pondré un ejemplo y luego voy terminando, porque esta conferencia va para largo. En Hechos 10, del 1 al 31, nos habla acerca de Cornelio. La Biblia habla de Cornelio, un hombre piadoso, pero sin Cristo. Temeroso de Dios con toda su familia, pero sin Cristo. Dice que ayudaba a los pobres del pueblo con mucho dinero, pero sin Cristo. Oraba continuamente, pero sin Cristo. Ayunaba. Eso está en Hechos 10:31.
según la versión que usted lea. Ayunaba, pero sin Cristo. En la casa de este hombre no habían pleitos, ni discusiones, ni borracheras, ni juegos al azar. Ellos todos eran temerosos de Dios con toda su casa, dice la palabra, pero sin Cristo. Este hombre no era cristiano. Él no tenía Cristo en su corazón, pero ayunaba, oraba, ayudaba y todo esto, pero era sin Cristo el hombre. ¿Sabe? ¿Quieres leer allí Hechos 11:14? Cuando Dios le dijo, o el ángel le dijo a Cornelio, llámate a un tal Pedro. Él te dirá palabras por las cuales vas a ser salvo tú y tu casa. Mucha gente creyendo que son salvos, pero están tan perdidos como el mismo diablo. En Apocalipsis 3:1 dice, tú tienes nombre de que vives y estás muerto. ¡Ja! Bendito sea el Señor. Qué fuerte que está esto, iglesia. Alabado sea Dios. Mejor será que voy terminando porque de pronto usted me va a decir que estoy muy duro. Pero tengo que llamar al pecado por su nombre, iglesia. Sí, la Biblia habla que Cornelio era un hombre justo y de buen testimonio. Estoy en Hechos 10:22. Hombre justo y de buen testimonio, pero sin Cristo. ¿Qué le parece? Les hablo con la claridad bíblica. Estas palabras y estos mensajes que usted está escuchando quizás no lo escuche por la televisión ni por la radio, pero lo está escuchando ahora por boca de alguien que Dios llamó hace más de 50 años y que estamos aquí luchando entre la vida y la muerte. Cornelio hacía todas estas cosas y no era salvo. Hay muchos creyentes de ahora que no lograrán la estatura de ese varón en cuanto a buscar de Dios, pero él era un religioso y todo creyente que se comporte como Cornelio es simplemente una persona religiosa, moralista, devota y hasta irreprensible ante los ojos de los hombres, pero está tan perdido como Judas Iscariote. Oh, bendito sea Dios. Las vírgenes se echaron a dormir pensando de que las vírgenes prudentes les iban a ayudar. No. ¿Está usted preparado para el encuentro con Cristo en esta misma noche, en este mismo día? ¿Estás preparado para el encuentro con Cristo? ¿Sí? Amós 4:12. Prepárate para el encuentro con tu Dios. ¿Ha escuchado usted parte de la conferencia Velad como es digno? Velad como es digno. I will see you in another occasion. Los veré en otra ocasión.